El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la muchedumbre, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento, queridos hermanos, y como dije al inicio de la celebración eucarística, nos encontramos celebrando el sábado 9 de octubre de la semana 27ª del tiempo ordinario. Y durante toda esta semana nosotros hemos estado escuchando profecías de los profetas menores, es decir, los profetas menores, que son 5 en las Sagradas Escrituras, los hemos estado escuchando durante todos estos días. Y hoy escuchamos a Joel, el día de ayer escuchábamos de manera especial nuevamente a Joel, y estuvimos así durante todos estos días escuchando a Malaquías, estuvimos escuchando también la palabra de Dios según Jonás, es decir, algunos de esos profetas menores que de una u otra forma también cumplen una misión, cumplieron una misión por parte de Dios en la iglesia y en el mundo, ¿sí? Y el Señor nos ha estado, pues, a todos y cada uno de nosotros, pues, animando, ¿sí? ¿Para qué? Para que recordemos que cada uno de nosotros cumple una misión, ¿sí? Y la vida es así. Nosotros venimos al mundo para cumplir una misión. Nuestra preocupación, queridos hermanos, no tiene que ser cuándo nos vamos a morir. Nuestra preocupación tiene que ser si realmente yo estoy cumpliendo con mi misión, ¿sí? Porque la muerte no tenemos que pensarla. La muerte nos va a llegar a nosotros tarde o temprano, ¿sí? Lo que nosotros realmente tenemos que preguntarnos y lo que realmente nosotros tenemos que cuestionar es que si realmente mi vida está siendo desgastada desde ese amor que Dios quiere que sea desgastada, ¿sí? Y si realmente mi vida pues está siendo desgastada de esa forma, pues nosotros tenemos que esperar confiados en esa promesa del Señor que nos dice a todos y cada uno de nosotros que los que vivimos en Él no morimos para siempre, sino que realmente nuestra vida no termina con la muerte, sino que realmente nuestra vida es donde comienza realmente con la muerte, porque es la vida pues en el Espíritu. Entonces el Señor hoy a través del profeta Joel pues nos hace a todos y cada uno de nosotros una llamada de alerta, ¿sí? Nos dice: así dice el Señor, alerta, vengan las naciones al valle de Josafat, ¿sí? Me sentaré a juzgar las naciones vecinas, ¿sí? El Señor entonces nos está anunciando que el final llegará para nuestra vida y que en ese momento el Señor entonces va a juzgar. ¿Y qué va a juzgar? ¿Sí? ¿Qué va a juzgar? La acción, ¿sí? Las acciones nuestras. Por eso el Señor nos dice que todo lo que nosotros en nombre de Él sembremos, nosotros de eso recibiremos frutos, ¿sí? Recibiremos frutos. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que esmerarnos en hacer una buena siembra, ¿sí? Una buena siembra. Y sabemos todos y cada uno que esa siembra que nosotros tenemos que hacer son siembras que favorecen la vida en Él, en el Espíritu. Porque todo lo de este mundo, en este mundo queda. Lo que realmente trasciende a Dios son las cosas en Él, en el Espíritu, ¿sí? Y es lo que ustedes y yo hoy no podemos ver y no podemos sí conocer, porque somos todavía seres de este mundo. Somos seres carnales, estamos anclados todavía en esta tierra, pero llegará el momento en el que realmente nos vamos a desanclar, ¿sí?, de esta tierra, y entonces esa vida del Espíritu regresa al Padre, ¿sí? Ese Espíritu regresa al Padre, y entonces todos y cada uno de nosotros viviremos, saborearemos todas esas buenas acciones y esas buenas obras que nosotros en este mundo hayamos podido hacer, ¿sí? Entonces es una llamada de atención, una alerta que el Señor Jesús nos hace, ¿sí? Y nos dice, ese momento llegará,
¿sí? Ese momento del juicio llegará para todos y cada uno de nosotros. No tenemos que preocuparnos cuándo va a ser. La preocupación nuestra tiene que ser que realmente estemos haciendo la verdadera voluntad de nuestro Padre, Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, queridos hermanos? Que nosotros amemos, como Él realmente nos ama. Como Él realmente nos ama. Esa es la voluntad. Entonces, cuando realmente nosotros asumimos esa voluntad, pues para nosotros no hay distinción, para nosotros no hay fronteras, para nosotros no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque vemos a todos realmente como nuestros hermanos, como esas personas a quienes el Señor nos está invitando realmente a amar, ¿sí? A amar todos los días de nuestra vida. El Evangelio hoy, corto pero profundo, que nos da la intención de que Jesús hace como un rechazo de su madre, y no, es un elogio que el Señor Jesús hace, ¿sí? Y es un elogio que el Señor hace a María. ¿Por qué? Porque le dice, más bien dichosos, ¿sí? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿sí? Entonces María es ejemplo de esa mujer que supo escuchar la voz de Dios y puso en práctica lo que Él realmente le mandó. Lo que Él realmente le mandó. Entonces, esta mujer ciertamente quiere hacerle un elogio a la mamá de Jesús, del Hijo de Dios, y entonces por eso esta mujer se atreve a decir, dichosos el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, ¿sí? Y el Señor le dice, no, más bien dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Sí, es decir, el Señor elogia mucho más la escucha y la obediencia que nosotros podamos tener de su mensaje para todos y cada uno de nosotros. Entonces, hoy también es motivo, hoy también es propicio, ¿para qué? Para que nosotros podamos pedir del Señor el don de la escucha, ¿sí? El don de la escucha, y que nosotros, escuchando su voz, podamos poner en práctica ese mensaje que el Señor a todos y cada uno de nosotros nos regala, ¿sí? Y que es un mensaje de salvación, es un mensaje de amor, es un mensaje que el Señor, pues de manera especial, pues quiere, ¿sí? Para todos y cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, nuestra vida tiene que ser desgastada, ¿sí? En este mundo. Y en este mundo nuestra vida va a padecer, ¿sí? Hemos venido a este mundo para sufrir, ¿sí? O sea, nosotros en este mundo tenemos momentos alegres, pero también tenemos momentos de tristeza, ¿sí? Y tenemos momentos muy duros, ¿sí? En la vida. Pero todo eso hace parte de esta vida terrena, ¿sí? Aquel que cree que la vida es toda felicidad, se engaña, ¿sí? Se engaña. ¿Por qué? Porque la vida tiene altos y bajos. La vida tiene momentos hermosos, pero también tiene momentos difíciles. Y todo eso hace parte de ese regalo hermoso que se llama vida, ¿sí? Entonces, por eso hay muchos, ¿sí? Hoy en el mundo, ¿sí? En una cultura de muerte que les invita a creer que la vida es placer, que la vida es felicidad siempre, que en la vida no hay problemas, que en la vida no hay dificultades, por eso hacen todo lo que hacen. Mentira, se engañan. La vida tiene inmersa también situaciones difíciles, ¿sí? Hay momentos en nuestra vida que podemos lograr tener medianamente las cosas, pero hay momentos en el que nos vemos ahogados, ¿sí? Y eso hace parte también de la vida, y no quiere decir de que no estemos viviéndola, ¿sí? Y que no estén, y que eso no sea vida. Hace parte de la vida. Entonces, todos y cada uno de esos momentos, pues nosotros tenemos que asumirlo. Y tenemos que asumirlo con una esperanza. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, queridos hermanos? Que nuestra vida no es de este mundo, ¿sí? Nosotros estamos en este mundo, es prestado. El Señor muy claramente se lo dijo a sus discípulos. Ustedes viven en el mundo, mas no son del mundo. Mas no son del mundo. ¿Qué les quería decir el Señor con eso a sus discípulos? Alerta, estén pilas, atentos, ¿sí? El mundo nos cautiva, el mundo nos puede robar la atención y puede llevarnos a todos y cada uno de nosotros realmente a perderlo todo, a perderlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por las cosas del mundo y nos olvidamos del Espíritu, la muerte para nosotros es el final, ¿sí?
Con la muerte se acabó absolutamente todo. Usted no garantizó nada para su vida en el Espíritu. No garantizó nada. ¿Por qué? Porque se tiró su vida totalmente. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que caminar confiados en que pertenecemos a un mundo, pero al mismo tiempo estamos trabajando para una garantía de una vida en él, en el Espíritu. A una vida en el Espíritu. Entonces, pues bueno, hoy de manera especial honramos la memoria de esta hermosa mujer, Alexandra María. ¿Sí? Los que tuvimos la oportunidad de conocerla, vimos que era una mujer aterrizada. ¿Sí? Ella era una mujer aterrizada, con los pies puestos sobre la tierra. Cuando le dijeron de su padecimiento, ella se abandonó totalmente en Dios y dijo, yo creo, ¿sí? Yo creo. Y si el Señor quiere, me sacará de acá. Y si no, pues yo también estoy preparada, ¿sí? Y comenzó quizás ese proceso mucho más profundo, ¿sí? Ese encuentro mucho más hermoso con Dios, ¿sí? Y que uno, pues, de manera especial en ese tiempo, que estuvo acompañándole, fue testigo de eso, ¿sí? Ella, si amaba a Jesús, su enfermedad fue el trampolín para amarlo mucho más. Si ella creía en Jesús, su enfermedad fue el trampolín para ella creer más. ¿Sí? Para ella creer más. Entonces, ¿por qué? Porque ella reconoció en ese momento que su vida, o sea, tenía que ser enriquecida del Espíritu. ¿Por qué? Porque sabía que la vida en este mundo tarde o temprano iba a acabar. ¿Sí? Tarde o temprano iba a acabar. Y no porque estuviese enferma, porque es que los que estamos sanos también podemos en algún momento de nuestra vida, también nuestra vida se apaga. ¿Sí? Entonces nosotros siempre tenemos que estar como alertas, atentos, preparados, así como esas doncellas. ¿Recuerdan la parábola de las 10 doncellas? De las 5 lámparas, las doncellas que llevaban sus lámparas y llevaban ración de aceite. Pero hubo otras que no se confiaron y se fueron así. Y resulta que el novio tardó en llegar y cuando llegó las lámparas se les estaban apagando. ¿Sí? Entonces tenemos que estar siempre con nuestra lámpara encendida, porque no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos el día ni la hora. ¿Sí? A nuestra hermana Alexandra, pues el Señor la bendijo, pues sí, con una enfermedad que la llevó a ella a estar verdaderamente preparada, a estar realmente con Él. O sea, el día antes de su partida, Alexandra comulgó. ¿Sí? Y yo digo, eso es una bendición. O sea, que a lo mejor ni yo la voy a tener, ¿sí? O sea, es una bendición. Un día antes recibió la unción de los enfermos, un día antes, o sea, reconoció esa presencia de Dios, lo amó hasta el último momento. Eso es una bendición, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros podemos ver la enfermedad desde ese punto de vista, queridos hermanos, la enfermedad es un tiempo de gracia, ¿sí? Y es un tiempo de gracia que no todos lo vamos a tener. Es un tiempo de gracia que no todos los vamos a tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tiempo que me permite el Señor estar verdaderamente preparado. ¿Sí? ¿Y preparado para qué? ¿Para morir? No, para nacer a una vida en Cristo. Para nacer una vida en Cristo. ¿Sí? Entonces, todos y cada uno de nosotros pues tenemos que caminar con esa certeza, con esa confianza. Nuestra vida, la verdadera vida que vale para todos y cada uno de nosotros es una vida en Él, en el Espíritu. Entonces, por eso, todos los días de nuestra vida, nosotros tenemos que alimentarla, ¿sí? Tenemos que alimentar esa vida en el Espíritu, porque no sé ni el día ni la hora. Cuando el Señor me llame, que realmente mi vida esté verdaderamente fuerte, ¿sí? Que esté robusta mi vida en el Espíritu. ¿Para qué? Para yo poder llegar a saborear todas y cada una de esas bendiciones y esas promesas que el Señor a todos y cada uno de nosotros nos ha hecho. Bueno, sigamos entonces recordando a esta buena mujer, Alexandra María, ¿sí? Con todas y cada una de sus gestos, de su alegría, de su confianza, de su fe, de su optimismo, ¿sí? Ya mañana 4 meses, ¿sí? Como pasa el tiempo. 4 meses de que Ale nació realmente a una vida en Cristo Jesús, a esa vida eterna. Pidamos entonces a Dios y a ella, pues que interceda por todos y cada uno de nosotros desde allá del cielo y que nos ayude ¿para qué? Para que todos podamos caminar en esa alegría y en esa fidelidad que ella siempre manifestó, ¿sí? Que María Santísima, nuestra Madre, y su esposo San José
intercedan por todos y cada uno de nosotros. Que así sea.